Bueno, buenas tardes a todos y también a los que están también de manera presencial. Mi nombre es Cristian Sayas, tal cual como Boris me presentaba. El objetivo del día de hoy es que vamos a ver todo el sistema y todo lo que involucra el ADN de la transformación empresarial. Vamos a ver diferentes temas, vamos a ver diferentes tipos de abordaje de situaciones que se pueden tener a nivel de transformación empresarial. Así que siéntanse en la total libertad, igualmente a los que están presencial, en levantar la mano, en interrumpirme, vea, y en poder de una u otra manera consultar, no esperar hasta el final. Si en dado caso les surge algún tipo de duda o pregunta, pues la podemos hacer en el momento. Entonces, quiero explicarles un poquito de cómo pues estamos acá, vea, el objetivo de Metamorfosis, que ya poco a poco le voy a ir contando, es que podamos tener algún tipo de espacio, así como lo estamos teniendo acá, pues obviamente de manera repetitiva estarlo teniendo a lo largo de todo el año y pues también agradecerle a Suiza por el tema de la apertura y también por todo el involucramiento que ha tenido en la transformación empresarial. Entonces, tal cual como ya me presentó Boris, vea, recapitula un poco mi perfil. Tengo 27 años, soy fundador de una firma de consultores llamado Metamorfosis Space. Me gradué de la Escuela Mónica Herrera en el 2019 bajo la licenciatura de Comunicaciones Integradas de Marketing. También tengo la oportunidad de ser docente universitario en esa misma institución, así como también en la Universidad Tecnológica de El Salvador y en algunos proyectos en la Escuela de Negocios ESEN. Tengo certificaciones tanto en Scrum como en Product Owner y también tengo un par de certificaciones y acreditaciones por parte de Harvard y por parte de Google. A lo largo de los últimos 6, 8 años, pues he tenido diferentes funciones a nivel consultiva y de asesoría empresarial y pues a partir de esta experiencia se me ha permitido pues crear una metodología que poco a poco se lo voy a ir enseñando para que ustedes también vean cómo esta metodología ustedes la pueden aplicar sin necesidad del tipo de empresa o el tipo de rubro o el tipo de tamaño de empresa que tengan. Abajo de mi fotografía, pues les dejo mis contactos. Tengo un número de El Salvador, también tengo un número de Guatemala y tengo pues mi correo electrónico que es cristian@metamorfosis.space. Igualmente, pues me pueden escribir ya sea en WhatsApp o por correo electrónico y con todo gusto los puedo asesorar y atender sobre las necesidades que ustedes tengan. Entonces, les quiero presentar un poco de qué es Metamorfosis. Metamorfosis es una firma de consultores, asesores y aliados estratégicos, que ahorita pues estamos de la mano también con ACE Suiza, en el cual somos un equipo multi, inter y transdisciplinarios, tanto acá en El Salvador como en Guatemala, que estamos especializados en la transformación del management dentro de las empresas. Nos dimos cuenta y partimos de la premisa que muchas de las situaciones que pasan a lo largo de las empresas no están directamente ligados a lo que el mercado dicta, sino que a lo que está sucediendo en las cuatro paredes internas dentro de una empresa y por consiguiente validar y entender cómo el talento que está dentro de una organización puede transformar la manera en cómo se ejecutan las cosas. Entonces, estamos certificados por diferentes instituciones, entre ellas pues Harvard, IBM, ITO y Google, que son certificaciones que más allá del conocimiento nos acreditan en brindar asesorías y consultorías a nivel empresarial. Entonces, quiero explicarles un poquito de 3 momentos que vamos a tener en la sesión. Vamos a ver mitos de la transformación. Si bien es cierto, en los últimos, me atrevería a decir, 10, 12 años se está hablando mucho de transformación a nivel empresarial. Vamos a ver qué mitos y qué tipo de percepción tienen ustedes. Y luego, pues, vamos a entrar ya de lleno a qué significa o cómo se trabaja la transformación empresarial para luego entrar de lleno a qué tipo de herramientas y qué tipo de procesos pueden tener ustedes a nivel de la transformación, tanto a nivel individual como a nivel de la empresa. Entonces, me gustaría, pues, los que están en línea, ya sea que quieran abrir el micrófono o en chat, igualmente a los que están presencial, me gustaría, pues, abrir con esta pregunta de, para ustedes, ¿qué es la transformación en términos generales? No hablando en tema de empresa, sino que en términos generales para ustedes, ¿qué es transformación? Así que, si quiere, con la que estamos acá presencial, para ustedes, su nombre, perdón, Ceci, para ustedes, Ceci, ¿qué es la transformación? Ujú. Ok, ok. Ujú, ujú,
Ok, ok. De la transformación. Ok. Quiero ver acá en Teams si tenemos alguna participación. Deme un segundo. Ahí en chat, si alguien quisiese generar un cambio. Ok, gracias Lorena. ¿Alguien más que quisiese opinar sobre para ustedes qué es transformación directamente? Ok, entonces, Ceci, ¿verdad? Tanto lo que menciona Ceci con lo que abona Lorena en el chat, tal cual, pues obviamente la transformación es un proceso de cambio, es un proceso de abandonar, llamémoslo así, lo que se estaba haciendo anteriormente, versus cosas nuevas que se pueden aplicar, ya sea creadas o, si bien es cierto, adoptadas a lo que se requiere, ¿vea? Y a partir de ello entender que la transformación no es de la noche a la mañana, ¿vea? Sino que lleva un proceso y por consiguiente ese proceso es el que vamos a ver directamente. Ahora, de los que están presentes, tanto presencial como virtual, ¿quiénes están en proceso de transformación en sus empresas? ¿Ustedes sí están en proceso de transformación? Ok, más adelante, ok. De parte del, o sea, como un proyecto ya en adelante. Ok, de parte virtual, ¿hay alguien que está actualmente en algún proceso de transformación que quisiese compartir? Ahí veo que están escribiendo. Están en proceso y nos está costando. Ok, Lorena, vamos a abordar un poquito más adelante una sesión de desahogo, llamémosla así, vea, en la cual ustedes también van a transmitir qué tipo de problemas están teniendo y obviamente nosotros cómo podemos validar este tipo de procesos en específico, vea. Ahora, la pregunta premisa con la que empezamos este tipo de contenidos es ¿qué va antes, si la transformación empresarial o la transformación digital? Hay un montón, pero un montón de cosas y accionables que se están generando en el mercado, no solamente en un tema interno, sino que también hay muchos proveedores, hay muchas cooperativas internacionales, hay mucho apoyo que está generando la transformación digital. Sin embargo, se van a dar cuenta en esta presentación que durante el análisis y la interpretación que vamos haciendo, la transformación empresarial va antes de la digital. ¿Por qué? Porque muchas veces la transformación digital involucra muchas habilidades blandas, muchas habilidades técnicas, una mente abierta a cómo poder utilizar esta percepción de la adopción de una nueva tecnología para poder, obviamente, innovar y por consiguiente crecer en el camino. Entonces, a lo largo de toda la presentación vamos a ir viendo qué es los procesos importantes que tenemos que ejecutar antes de llegar a una transformación digital. No significa que está erróneo empezar con una transformación digital. Sin embargo, durante todo el proceso de la presentación se van a dar cuenta que es más importante o es primordial tener una buena transformación empresarial para que la transformación digital no tenga ningún tipo de inconveniente o por consiguiente la barrera de entrada de esta digitalización sea menor. Entonces, quiero explicarles como tres entradas o tres cosas que necesitamos ver al momento de una transformación digital y esto es parte de cómo Metamorfosis también opera, no solamente en El Salvador, sino que también en Guatemala. Como punto número uno, estamos conscientes que la transformación es necesario para mantenerse competitivos y adaptarse en un mundo de cambio. Llámese mundo de cambio, no solamente lo que estamos viviendo a nivel local, sino que también lo que estamos viviendo a nivel global. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, un tema de la digitalización de procesos, temas políticos, temas económicos, adopción de nuevas monedas, perdón, en un tema financiero, tal cual como en El Salvador lo estamos viviendo el tema de cripto, ¿vea? Y también estamos migrando a mucha digitalización específicamente en cómo se opera en la empresa, ¿vea? Entonces, el mantenerse en constante transformación también nos mantiene en el mercado, perdón, bien competitivos ante un mercado emergente con diferentes startups que están naciendo.
El segundo es que las empresas más exitosas son aquellas que valoran y cuidan a su equipo. Todo lo que opera Metamorfosis está centrado en que el colaborador es el agente de cambio. Y si el colaborador es el agente de cambio, por consiguiente, la empresa va a permitir un cambio. Y por último, que la cultura organizacional es el corazón de cualquier empresa saludable y productiva. Vean, si bien es cierto, puede ser que estén en una empresa pequeña, estén en un pequeño negocio, estén en un emprendimiento, pero al final la cultura no está arraigada al tamaño de la empresa, sino que la cultura está arraigado a cómo los líderes dentro de la compañía promueven e incentivan todo el tema de la innovación y una apertura a todo lo que conlleva una propuesta de generación de ideas. Entonces, la transformación empresarial, ya viéndolo en un tema conceptual y en un tema meramente puntual, es un proceso integral que implica un cambio profundo y radical. Cuando me refiero a radical, no significa que yo soy una zapatería, por ejemplo, y voy a empezar a vender comida. Puede suceder, sí, pero no es tan radical como la misma palabra lo dice, sino que cuando se refiere a radical es dejar de lado lo que estábamos haciendo, no porque estuviese malo, sino porque hay nuevas oportunidades en el mercado y hay nuevas oportunidades en el mundo empresarial que nos permite a nosotros poder ejecutar todo este tipo de nuevas funciones y nuevos productos. Y esto lo vemos enfocado a cómo funcionamos y cómo operamos a nivel interno. Ahora, este cambio abarca todos los aspectos de la empresa, desde la parte estratégica, la parte de cultura, la parte de procesos, productos y servicios. Hay muchas empresas y hay muchas organizaciones que están renuentes al cambio y más adelante vamos a ver qué tipo de emociones evoca el cambio. Sin embargo, parte de la función principal que tiene que tener un líder de una empresa o una persona que está ejecutando una innovación es estar consciente que detrás de todo tipo de innovación o detrás de cada tipo de transformación hay personas. Entonces, el objetivo de la transformación empresarial, tal cual como la animación ahí lo muestra, es estar conscientes que tú puedes ser una forma de un día, puede ser otra forma otro día, pero no significa que sos diferente, sino que te estás adaptando y te estás tropicalizando a todas las funciones que están pasando en el día a día. ¿Qué pueden ser estos objetivos? Punto uno, adaptarse a los cambios del entorno, tanto interno como externo. Me refiero a interno, temas multigeneracionales, multiculturales y lo más importante, multidisciplinarios, ¿vea? ¿Qué puede suceder a nivel externo? Temas de nuevas regulaciones de ley, inversión internacional o inversión local y también la generación de nuevos competidores, ya sea competidores directos o competidores indirectos. Y por último, estamos en una creación de un valor sostenible, no solamente a nivel externo, sino que también a nivel interno de todos los accionistas, de los clientes, de los colaboradores y a nivel de sociedad, de lo que impactamos a nivel global con nuestra solución o nuestros productos. Entonces, como lo mencionaba al inicio, vea, con las intervenciones que ustedes tuvieron, la transformación no es un proceso simple ni rápido. O sea, la persona que les venga a decir de la noche a la mañana van a cambiar, pues lastimosamente les está mintiendo. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que va paso a paso. Se pueden tardar meses, se pueden tardar años. Incluso hay empresas multinacionales que dentro de su planificación a 10 años está transformar su empresa tal vez de una forma local a una forma regional. Entonces, sí tienen que estar conscientes de que a pesar de que una transformación tiene un punto de origen, también tienen que tener una proyección hacia dónde van, porque si simplemente empiezan a cambiar y a cambiar y a cambiar, puede ser de que sí les funcione, pero no van a tener un rumbo hacia dónde ir. Entonces, lo importante de esto es que tengan un compromiso significativo, no solamente si lo vemos en una pirámide, ¿verdad? No solamente en la base, que es todo el tema operativo, sino que también la cúspide de la pirámide, que son todas aquellas personas que son de la alta dirección y por consiguiente los líderes o los que mantienen el rumbo de toda la organización. Y al tener buenos líderes y al tener una alta dirección dentro de la compañía, puede hacer de que obviamente esto poco a poco vaya bajando esa motivación y no se genere una buena transformación. Es decir, ellos tienen que estar en una constante motivación y motivación para que esto se pueda ejecutar.
¿Qué es lo importante también? Mantener una planificación y una ejecución bastante rigurosa, pero también bastante cuidadosa. ¿Qué tipo de ejemplos puede funcionar o qué tipo de ejemplos les puedo plasmar a ustedes a nivel de una transformación empresarial? Una empresa minorista tradicional, es decir, utilizando estos canales tradicionales de venta directa o venta por farmacias en un punto de venta, de cómo se convierte esta empresa en un minorista en línea. No necesariamente un e-commerce, sino que puede ser un sitio web en el cual las personas hagan su pedido, o vean el catálogo de productos y se pueden adjudicar a este minorista por medio de un formulario, por medio de WhatsApp Business, por ejemplo, que no necesariamente la transacción se haga en línea, sino que aquí viene, por ejemplo, proveedores que ofrecen links de pago o proveedores que ya ofrecen algún tipo de transacción en línea. Otro ejemplo que les puedo colocar es un fabricante que adopta nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de sus procesos. Conocí un caso de éxito acá en El Salvador en el cual es de temas promocionales, imprimían camisas, gorras, los gafetes, vea, pulseras, botellas, que ellos lo estaban haciendo de manera manual. Vea, tenían ciertos productos que lo fabricaban en casa y hay otros que contrataban a un proveedor. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos adoptaron una tecnología en masa en el cual con una maquinaria que estaba especializada en producción masiva, podía generar no solo un tipo de camisa, sino que podía generar múltiples tipos de camisa y hacer la serigrafía y por consiguiente el bordado de un solo. Entonces, esta nueva tecnología, que no necesariamente la tecnología es digital, sino que también la tecnología está aplicado a cómo estos nuevos componentes, tanto físicos como virtuales, me permiten a mí mejorar el proceso en específico. Y por último, tenemos una empresa que cambia su cultura organizacional, perdón, para fomentar la innovación y la colaboración. Esto poco a poco va migrando y poco a poco se va dando más auge porque no solo las empresas grandes están enfocándose en innovación, hay muchas empresas pequeñas en tema de empleados, que pueden ser 4 o 5 empleados, que están generando este proceso de innovación y que poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a generar una transformación? Y la primera herramienta o el primer proceso que les invito a que ustedes puedan no solamente aprender, sino que también ejecutar, es el marco de valor empresarial, lo que en inglés se le conoce como Business Value Framework, y se los especifico. Es una herramienta que ayuda a las organizaciones a identificar, evaluar y cuantificar el valor de sus iniciativas de transformación empresarial. Siempre partan como una premisa antes de dar una idea o antes de empezar a ejecutar algo es qué impacto va a tener el cambio que yo estoy proponiendo. Y les pongo un ejemplo. Si yo estoy comprando un nuevo carro, si yo estoy invirtiendo en una nueva casa, si yo decido transformar todo mi closet y dejar de la manera en cómo me vestía a cambiar a una nueva manera de vestir, si yo ya no voy a tener el pelo largo, sino que voy a tener el pelo corto, todo eso es un cambio. Pero la pregunta que viene aquí es, ¿qué impacto esto va a tener? En el tema del carro me voy a movilizar mejor y si es carro nuevo, pues voy a evitar de que este se me arruine y o por consiguiente voy a tener un tipo de, a largo plazo, un carro que me pueda movilizar sin ningún tipo de inconveniente. Si invierto en una casa, por ejemplo, esa casa puede ser algún tipo de herencia para mis hijos o ya sé que no voy a andar movilizándome de un lado a otro, voy a tener un lugar estable. Si compro ropa, por ejemplo, puede ser de que me vea más presentable y por consiguiente pueda llegar a generar algún tipo de cambio o percepción hacia afuera. Toda acción que se haga, no solamente a nivel individual, sino que también a nivel de empresa, qué impacto voy a tener yo para poder visualizar ese tipo de acciones, ¿ya? El marco se basa en la idea de que el valor se crea alineando las iniciativas con la estrategia de la organización. Si nos vamos ya a un enfoque empresarial, recordemos que cada empresa establece un objetivo, ¿vea? Por ejemplo, yo quiero este año llegar a tener 5 tiendas y puede ser que estas 5 tiendas sean 3 en San Salvador, una en San Miguel y una en Santa Ana, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que todas las acciones que yo voy a hacer va a ser en pro del cumplimiento de esa misión o de esa visión que se está teniendo a nivel corporativo. Entonces, lo importante
del marco de valor empresarial es no solamente empezar a tirar ideas y empezar a decir qué es lo que quiero cambiar, sino que al contrario, partir de qué es lo que la empresa anda buscando y cómo mis acciones van a impactar de manera positiva a lo que la empresa está buscando directamente. Entonces, aquí esto es una autoría propia. Nosotros hemos hecho bastantes años de investigación en tema de cómo funciona la transformación empresarial y prácticamente son tres actores principales que se adjudican o que se presentan en este marco de trabajo. El primero es la visión de la empresa, cómo la empresa se ve en un corto, mediano y largo plazo. Luego la estrategia de cómo llego del punto A al punto B para poder ejecutar ese tipo de acciones. Y por último, la sostenibilidad. Y la sostenibilidad lo podría súper resumir en cómo hago que la idea no solo sirva en el momento, sino que también se logre crecer de una manera, digamos, sostenible, como la misma palabra lo dice, vea, que logre cubrir los costos, logre cumplir mis objetivos, pero lo más importante a nivel financiero, genera un impacto. Entonces, ¿qué tipo de acciones pueden hacer? Definir claramente sus objetivos estratégicos y las necesidades de sus clientes, pero también las necesidades internas que tiene la empresa. Segundo, evaluar cada iniciativa empresarial en función de los tres componentes del marco, que es lo que les acabo de presentar: la visión, la estrategia y la sostenibilidad. Luego, cuantificar el valor potencial de cada iniciativa en la medida de lo posible, seleccionar las iniciativas que ofrezcan el mayor valor potencial y, por último, implementar las iniciativas seleccionadas y realizar un seguimiento de su proceso. Estas 5 acciones ustedes se las pueden llevar, no necesariamente solo la gran empresa o la mediana empresa lo puede ejecutar. Si ustedes están solos emprendiendo su propio proyecto, también pueden hacerlo. Tal vez no hablando a nivel corporativo o a nivel empresa, pero sí hablando a nivel emprendedor, ¿vea? Que es lo más importante. Ahora, ¿qué ejemplos les presento de empresas que pueden aplicar ya este marco de valor? Por ejemplo, una empresa de software puede utilizar el marco para evaluar el valor de una nueva iniciativa de desarrollo de ciertos productos. Un hospital puede usar el marco para evaluar el valor de una nueva iniciativa de atención al cliente, para saber si en vez de tener una percepción negativa de atención al cliente me va a lograr potenciar y por consiguiente ofrecer una mejor atención hacia el paciente. Y por último, un gobierno que pueda utilizar este marco para evaluar una nueva iniciativa de política pública. Por ejemplo, no solamente el gobierno de El Salvador, sino que todo el gobierno a nivel mundial, vea, de cada país, hacen un levantamiento de requerimientos, hacen una investigación y con base a eso determinan las necesidades que están allá afuera y con base a estas necesidades evalúan los recursos que el gobierno tiene para poder presentar una política pública. Puede ser un tema tecnológico, puede ser un tema de información, puede ser un tema de procesos, adjudicar nuevas sucursales en diferentes u oficinas, más bien dicho, en diferentes tipos de lugares del país. Hay una gran cantidad de oportunidad que, vuelvo y repito, no importa el tamaño que se tenga, ustedes pueden ofrecer este tipo de marco de trabajo que les permita impactar en un valor. Ahora, si nos vamos directamente a cómo Metamorfosis está aplicando esto, tanto a la pequeña, mediana y gran empresa, es que hemos creado nuestra propia metodología de valor y eso se llama el Business Mutation Framework, en el cual ponemos al colaborador como el centro de la toma de decisiones. Aquí le estamos dando un empoderamiento y le estamos dando un valor a que cada persona que pertenezca a la empresa tiene no solamente el poder, sino que también la capacidad de proponer ideas, de proponer soluciones en pro de mejora del negocio o, por consiguiente, en el formato de innovación. Procesos, que procesos no lo veamos como aquel manual o como aquel tipo de cosa sofisticada que normalmente conocemos como un proceso, sino que simplemente es contestar qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y quién lo tiene que hacer. Esas 3 preguntas nosotros las respondemos por medio de una documentación que nosotros trabajamos y por consiguiente toda empresa o todo emprendimiento ofrece un producto o un servicio. Entonces nosotros lo que hacemos es
que con todo este marco de valor y que ustedes también lo pueden implementar dentro de sus organizaciones, es hacerle ver que la persona no solamente tiene que pensar hacia afuera, sino que también tiene que pensar hacia adentro. Y cuando me refiero hacia adentro es la compañía, cómo la empresa, cómo el emprendimiento, cómo yo como persona individual voy a hacer crecer mi conocimiento para que obviamente presentemos soluciones, idóneas al mercado. La transformación empresarial depende 100% de las personas y eso es parte de el por qué estoy también parte de este enfoque a nivel empresarial, porque no solamente es pensar en que la empresa como institución es la responsable de la transformación, sino que si nos vamos un escalón abajo, ¿quiénes pertenecen a la empresa? Obviamente las personas. Pero aquí viene un tema bien puntual. Las personas tienen sentimientos, tienen objetivos, tienen diferentes tipos de metodologías de trabajo, de metodologías de enseñanza y también de metodologías de cómo ellos logran percibir el cambio. Entonces, poco a poco vamos a entrar de lleno de cómo las personas pueden convertirse en este motor de innovación dentro de sus organizaciones. Y aquí es un proceso que este proceso va más arraigado al paso a paso del involucramiento dentro de la empresa. Por ejemplo, el cierre, veámoslo, y aquí voy a poner un ejemplo bien burdo, vea, que cuando una persona termina una relación, vea cómo decimos la palabra cerrando ciclos, vea, de esta persona se corta el pelo, se cambia el color del pelo o cambia su método o estilo de vida, va al gimnasio, cambia su mejora de salud y que obviamente eso vino por una mala racha, llamémoslo así, en un tema amor, veámoslo en un nivel de ejemplo bien burdo, pero a nivel empresa, cuando deciden establecer un proceso de transformación empresarial, tiene que proceder un cierre. ¿Y cuál es ese cierre? Primero, acabar con lo que se solía hacer o con lo que estamos acostumbrados a hacer. Segundo, identificar quién está perdiendo el qué. Por ejemplo, puede ser que yo esté perdiendo talento o la empresa está perdiendo trazabilidad en innovación en un rubro o por consiguiente la empresa está perdiendo dinero porque ya la competencia me comió el mercado y no sé qué hacer, ¿ya? Reconocer abiertamente la pérdida. Cuando me refiero a pérdida, no solamente es un tema financiero, sino que también viene un tema de qué es lo que la empresa está perdiendo en sí y repetir continuamente la información sobre lo que está cambiando y por qué queremos cambiar. Una vez se encapsula ese cierre, procedemos a una etapa de transformación, que esa transformación va directamente ligado a voy a cambiar las cosas. Entonces, los individuos que pertenecen a la organización en ese momento están desorientados. ¿Vea? Es como, ok, sé que vamos a cambiarnos, pero no sé cómo lo vamos a hacer. Cae la motivación, ¿por qué? Porque como yo venía tal vez motivado, entre comillas, de tratar de hacer lo mismo siempre y sé que me funcionaba, pero ahora que yo te diga, hey, vamos a cambiar las cosas, no significa que porque lo estamos haciendo mal, existe la posibilidad, pero el objetivo principal es encontrar que hay mejores formas de hacer las cosas y eso puede desmotivar a la gente porque es como que lo sienten más trabajo la transformación. Luego hay un aumento de ansiedad e ira, y cuando me refiero a ira no es tal cual como conocemos la ira, sino que la ira es más enfocado a poner una barrera de cambio y una barrera de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Asegurarse que la gente reconoce una zona neutra, y cuando nos referimos a zona neutra es lo que me permite a mí determinar si voy o no voy al cambio. Y ese voy o no voy no está determinado intrínsecamente en la persona, sino que también en el contexto que la industria, la empresa y el individuo se están movilizando. Y tratarla como una parte del proceso de cambio dentro de la organización. Y una vez la empresa logra generar este proceso de transformación o por lo menos introducirlo y saber cuáles son los pros y los contras, empezamos con el nuevo comienzo. Vea que ese nuevo comienzo es conseguir la aceptación del propósito. Y ojo, toda transformación tiene que tener un propósito, no solamente porque el competidor A o el competidor B lo está haciendo, sino porque yo estoy de manera consciente que si yo como empresa, como persona independiente, como emprendedor, yo tengo que tener una transformación, pero para un qué, ¿vea? O por un por qué.
transmitir una imagen de cómo se verá. Esto siempre es calibración de expectativas de cómo estamos actualmente, qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vemos proyectado. Y esto siempre pongo el ejemplo de los arquitectos, ¿vea? O de los diseñadores de interiores. Tú le das la idea, ellos te lo bocetan, ellos te presentan un visual y te dicen, mire, su casa va a quedar de esta manera. O algún tipo de persona que construye algo, tú le das un boceto o ellos construyen el boceto y con base a lo que tú le das como retroalimentación, por consiguiente va este tipo de acciones hacia el futuro, de cómo se va a ver esa expectativa. Entonces, si lo vemos, todo es con base a emociones y estoy hablando meramente de personas. Ya vimos que hay una etapa de cierre, hay una etapa de transformación y hay una etapa de nuevo comienzo. Sin embargo, en la etapa del cierre estamos haciendo una reconciliación y cuando vemos una reconciliación va a sonar bien cursi, ¿vea? Pero tratar de abrazar la persona que yo era antes y saber que yo tengo que cambiar en pro del beneficio de la empresa o en pro del beneficio individual. La transformación convierte esa reconciliación en una reorientación, es decir, cómo yo me voy focalizando a un nuevo camino, adquirir nuevos talentos, adquirir nuevas habilidades, que la empresa también ofrezca nuevos tipos o nuevas formas de trabajar, pero también estoy consciente que cuando empecemos esta transformación o ya estamos viendo nuevos cambios, yo tengo que tener un nuevo compromiso. Yo ya tenía un compromiso con la empresa, teniendo las habilidades, digámosle, de cajón con lo que hemos venido trabajando durante un montón de tiempo, o si es una empresa nueva. Pero el recompromiso asegura a la empresa y al colaborador que no solamente está presionado u obligado a generar un cambio, sino que está motivado esta persona que todas las acciones, todas las habilidades y todo el trabajo y resultados que ofrezca el colaborador individual corresponda a un efecto de un cumplimiento hacia la empresa. Ahora, si se fijan en la parte de en medio, hay una N cantidad de emociones que se siente durante el proceso. Y esto quiero hacer mucho hincapié. La productividad de la empresa no para. Es decir, no es como que, vaya, ¿saben qué? Vamos a pagar operaciones, vamos a cerrar un año y por consiguiente en un año no vamos a trabajar y nos vamos a dedicar a transformarnos. No es así, sino que tus actividades diarias continúan y por consiguiente tú tienes que estar consciente que la productividad del día tiene que mantenerse, incluso aumentarse, ¿vea? Y por consiguiente hay diferentes emociones que se ven involucradas a nivel de cada etapa. Por ejemplo, en la etapa del cierre, vamos desde una negación, una ansiedad, un shock, un miedo, un enojo, una frustración. Y ojo, no necesariamente es algo negativo, sino que al contrario es parte humana saber de que cuando hay un cambio, te estás cambiando el chip prácticamente, como decimos, vea, de tratar de validar o de ejecutar diferentes tipos de acciones que estás consciente que puede funcionar o no puede funcionar. En la etapa de transformación, que ya estamos abiertos al cambio y por consiguiente abiertos a diferentes acciones, hay un tema de confusión, hay un tema de estrés, y aquí es como la parte de en medio, ¿vea? En donde muchas personas tienen un acercamiento al cambio, pero también tienen una evasión al cambio. Entonces, si ustedes son los ejecutores de innovación o los que van a proponer un cambio, no solamente a nivel personal, sino que también a nivel individual, se van a dar cuenta que hay muchas personas que van a desistir y no significa que ustedes están haciendo mal el trabajo, sino que depende mucho de la percepción de la persona. Conozco personas súper profesionales que tienen maestrías, tienen diplomados, tienen certificaciones, pero en el momento en el que entran en un proceso de cambio, ellos se echan para atrás. Y no significa que la persona es mala o que quiere desear lo malo para la empresa, sino que esta persona a nivel individual prefiere evadir el cambio y mantenerse en su zona de confort. Entonces, en esta etapa en medio, justo entre el acercamiento y la evasión, se van a topar con personas que los van a acompañar en el barco del cambio y hay otras personas que ellos mismos poco a poco van a ir retirándose. Entonces, ustedes como empresa, ustedes como personas que van a liderar el cambio, vuelvo y repito, ya sea un emprendimiento, pequeña empresa, mediana o grande, se van a dar cuenta que tienen que tener muchas habilidades de cómo gestionar este tipo de emociones, pero también a nivel personal, cómo poder controlar estas emociones. Y luego vamos ya de manera
positiva, llamémosla así, ¿vea? Genera una creatividad, despierte este tipo de emociones a nivel de escepticismo, de preguntarse y cuestionarse todo, que lastimosamente, y esto pues viene desde el colegio, regresando al colegio, vea que muchas veces nos castigan por preguntar o nos castigan por cuestionar y en realidad no. O sea, yo siempre les digo que tratemos de trabajar este hámster de preguntas y preguntas y preguntas, no porque no sepamos, es simplemente porque necesitamos contextualizarnos de qué es lo que está sucediendo. Hay un proceso de aceptación, hay un proceso de impaciencia, porque ya queremos ver que lo que hemos trabajado en 9 meses, en un año, queremos ver cómo está ya funcionando. Hay una esperanza, hay una energía y hay un entusiasmo. Entonces, si se fijan, es una curva que a nivel teórico, esto te dice de que es una curva que va bajando y luego va subiendo, pero esta es una ruleta de emociones, ¿vea? Puede ser una montaña rusa en el cual al inicio puede ser que se tenga una actitud positiva y al cierre se tenga una actitud negativa. Todo depende de la cultura organizacional y de cómo la empresa también incentiva el cambio. Y esto nos lleva a un plan de transformación. Entonces, ya vimos qué es transformación empresarial, ya entendimos que detrás de la transformación hay personas, pero ahora vámonos a un nivel más del día a día. ¿Cómo puedo hacer yo un plan de transformación? Que obviamente esto se puede hacer muchísimo más grande. Ya hemos hecho planes de transformaciones a 5 años en el que cada año va generándose un cambio, no solamente tecnológico, sino que también a nivel estratégico. Pero estas 4 cosas son las que yo les he traído el día de hoy para hacer lo más básico, llamémoslo así. Entonces, partiendo de que toda la transformación involucra comunicación, involucra compromiso, involucra formación, tal cual como lo estamos teniendo el día de hoy, un apoyo, no solamente un apoyo a nivel externo, sino que también ustedes ser gestores de apoyo a nivel de la transformación empresarial, métricas, que son indicadores que nos permiten a nosotros saber cómo estábamos antes y cómo estamos hoy. Y por último, saber que es un proceso de transición, que la transición no necesariamente es solo entregar un nuevo cambio, sino que también empezar a ver cómo mi mentalidad y mi operación va cambiando. Entonces, se lo doy de manera resumida cambios, 4 pilares que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de transformarse dentro de su plan de transformación es, primero, definir, comprender la necesidad del cambio. ¿Por qué quiero cambiar? Porque me están obligando, porque el mercado lo está dictando, porque la competencia me está comiendo el mercado y por consiguiente tengo que hacer algo diferente, o simplemente porque el equipo que yo tengo, que eso es lo más fructífero en este tipo de planes, que el equipo que yo tengo me está generando una máquina de ideas y por consiguiente cómo lo llevamos a ejecución. Definir el cambio y evaluar el entorno. No todas las empresas se transforman en la misma velocidad. Hay empresas que tienen recursos, hay otros que no tienen recursos, hay empresas que sí pueden ejecutar el cambio, hay otros que no. Entonces, evaluar cuál es la situación actual que se tiene para que con base a ello determinar qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Evaluar el impacto en las personas, los procesos y la tecnología. Me ha tocado años anteriores en el cual muchas empresas post pandemia, vea, ejecutaron e-commerce, hicieron aplicaciones móviles y se quedaron con esa plataforma tecnológica. Y hay muchas empresas que te dicen, ¿para qué vas a seguir si ya todos están comprando de manera presencial, ya nadie se queda en casa? Pero el punto es ver cómo esta tecnología que yo desarrollé, perdón, a nivel de prototipo me logra a mí generar un nuevo impacto o ser consciente y ser resiliente de que puede ser que no me funcione y tenga que crear otro canal de venta. A lo que voy con definición específicamente es sentarse y plantear bien qué es lo que yo necesito, por qué ando buscando el cambio, pero lo más importante de cuál es el contexto y los recursos que yo tengo actualmente. Nos vamos a un segundo punto y es la preparación. Una vez yo ya tengo el contexto actual, me voy a la preparación. Y la preparación es identificar qué nuevas competencias y comportamientos tengo que tener yo. Llámese competencias, temas de innovación, resolución de problemas, habilidades técnicas, tengo que aprender una nueva tecnología, tengo que aprender sobre ventas, tengo que aprender sobre atención al cliente. ¿Qué tengo que hacer yo para poder ejecutar lo que yo definí?
rediseñar puestos, funciones y estructuras, porque, y aquí pues las personas que trabajan en empresas grandes o que ya son empresas formadas y que tienen su organigrama, la transformación no solamente es adoptar nuevas cosas, sino que transformar el cómo se hacen las cosas de manera interna. Puede ser de que hay que crear una nueva área, puede ser de que el descriptor del trabajo de una persona tenga que cambiar y por consiguiente hay que crear algo totalmente nuevo, o por consiguiente ver de qué manera yo adopto una nueva metodología de trabajo que esté inspirada en una empresa multinacional o que esté inspirada en algún competidor. Y ojo, cuando me refiero a inspirada no es copiar, sino que es simplemente tropicalizar y tomar como idea central lo que ellos están haciendo, pero construir algo propio. Y desarrollar y aplicar formación. La formación continua y todo lo que involucra el cambio no solo es de una vez, no solo es al inicio del año, sino que se tiene que mantener durante todo el tiempo. Luego tenemos el tema de comunicación, explicar el porqué y los resultados deseados, comunicar qué va a cambiar y qué no va a cambiar. No significa que vamos a cambiar absolutamente todo, vea, sino que hay ciertas cosas que se van a mantener, pero hay otras cosas que se van a modificar. Y luego participar en un proceso de retroalimentación bidireccional, es decir, yo como empresa estoy cambiando, pero también quiero entender qué es lo que ustedes como colaboradores, como empleados, están tratando de cambiar y qué es lo que quieren cambiar. Y por último, se integra todo, que este proceso de integración va más enfocado a no solamente ver el tema de sistemas, sino que también procesos y políticas, reforzar, modelar y recompensar los nuevos comportamientos y logros. Y por último, medir el rendimiento. Es súper importante que se vaya midiendo el rendimiento, porque si no, no tenemos método de comparación de cómo estábamos antes y cómo estamos hoy. Ahora, hago una pregunta abierta, tanto para los que están en línea como presencial. Con todo lo que hemos visto hasta el momento, con la percepción que ustedes tenían al inicio del taller de que era transformación versus lo que tenemos ahorita, ¿qué consideran que ha cambiado? Ceci, no sé para ti qué ha cambiado con base a lo que hemos visto. Ok, 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 gracias Ceci. ¿Alguien en chat? Ya sea que pueden abrir el micrófono o pueden escribir en el chat. Ahí veo que alguien está escribiendo. Denme un segundo y ya vuelvo a la presentación. Igualmente, si tienen alguna duda o alguna consulta con respecto a lo que estamos viendo, también la pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Igual vamos a dar un espacio al final para preguntas y respuestas para que ustedes también puedan dialogar con todo esto. Por favor, puede repetir las preguntas, qué se deben de hacer, qué ejemplo que tengo que hacer, no alcancé a copiar. Ok, aquí voy a regresar, Lorena, en este tema. Y es en este plan de transformación. Cuando yo estoy transformando y cuando yo estoy más que todo generando una planificación de cambio, yo tengo que validar diferentes preguntas. Veámoslo a nivel individual de la persona. ¿Qué tengo que hacer? Vea, a nivel de acciones, cómo lo tengo que hacer, que ya es el paso a paso de las tareas, y lo más importante, quién lo tiene que hacer. El quién lo tiene que hacer define el rol y define el equipo que va a estar involucrado dentro de la transformación del negocio. Y posterior, ya viéndolo desde, perdón, desde la perspectiva de negocio, es por qué quiero innovar, y aquí voy a regresar en esta parte, en la parte de la transformación, por qué quiero innovar, para qué quiero innovar, pero lo más importante es qué voy a obtener de la innovación o de la transformación.
Porque si yo no tengo claro el panorama hacia futuro o yo no tengo claro el panorama de hacia dónde voy, es bien difícil que mi accionar o mis tácticas que yo haga tengan un porqué o un para qué. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de preguntas visto desde el punto individual y visto desde el punto empresa, es importante que se puedan dar respuesta, tal vez no en el momento y no todas de un solo momento, pero poco a poco con sus accionar y con sus planificaciones estratégicas, se van a dar cuenta que van a obtener una respuesta a partir de ello. No sé ahí, Lorena, si logré responder la pregunta. Ok, con gusto. Entonces, retomando este tema, que el objetivo era que ustedes también tuviesen un cambio de percepción de la transformación, ahora les voy a explicar cómo ustedes pueden crear en 8 pasos una transformación empresarial. Y ojo, no significa que aunque yo esté empezando y tenga una semana de haber empezado mi emprendimiento o tenga un año operando o tenga 30 años operando, no significa que no todos lo pueden hacer. Pero ojo, es importante que hay etapas en las que tenemos que estar conscientes, en las que sí se puede hacer y otras que no se pueden hacer según el contexto que se tenga. Entonces vamos a verlo en 3 grandes etapas. La primera etapa es crear un clima y cultura de cambio. La segunda etapa es integrar a toda la compañía o a las personas involucradas. Y por último tenemos la implementación y el sostener el cambio en el tiempo. En el tema de crear un clima y cultura del cambio, tenemos 3 etapas. Establecer una urgencia, coalición de líderes y desarrollo de visión. Y vamos a ir paso a paso. Cuando me refiero a urgencia, no significa que vamos a decir el día lunes, hola, miren, lo vamos a transformar y me urge hacerlo ya. No hay que tomárselo literal, ¿vea? Sino que cuando me refiero a una urgencia es saber el por qué estoy cambiando, porque el mercado me lo dicta, porque el competidor me está quitando mercado, porque yo tengo un súper buen producto, pero no lo estoy mercadeando de la mejor manera, o qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, en el punto número 1, lo importante es presentar datos concretos y un análisis, datos estadísticos o evidencia que me planteen a mí la necesidad del cambio. Porque hay una N cantidad de inversión en El Salvador, porque hay una N cantidad de personas que quieren utilizar mi producto o mi servicio, pero nadie los está atendiendo. Entonces yo ahí tengo una oportunidad en la cual me genera una transformación. La segunda es una coalición de líderes, que cuando me refiero a una coalición, muchas veces la coalición lo vemos de una manera negativa, pero la coalición es prácticamente sumarse por un bien común. Y ese bien común prácticamente es crear un equipo diverso y equilibrado, en el cual generen no solamente nuevas ideas, sino que también tengan representación de diferentes áreas dentro de la compañía, si es que se tienen, vea, y por consiguiente tener una perspectiva amplia y completa de todo lo que está sucediendo. Y por último, nos vamos a un desarrollo de visión en el cual establecemos objetivos específicos. Y objetivos no es necesario que tengan una gran certificación o que tengan que haber terminado un máster para hacer objetivos. Objetivos simplemente es qué quiero lograr. Por ejemplo, todo mundo queremos tener nuestros sábados con nuestra familia o queremos hacer algo, vea, divertido. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro trabajo para tener ingresos y por consiguiente disfrutar de estos ingresos el fin de semana. ¿Queremos ir a la playa? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer ABC, tengo que hacer X, Y, Z para poder llegar a ese objetivo que nosotros queremos. Si lo transformamos a nivel empresarial, pasa lo mismo. Quiero vender $50,000. ¿Qué tengo que hacer para vender $50,000? Quiero lanzar un nuevo producto. ¿Qué tengo que hacer para lanzar ese nuevo producto? Lo importante es que sean medibles y alcanzables, que por si no lo han escuchado, esto se llama la metodología SMART de objetivos, es decir, que sean objetivos inteligentes que se puedan medir. Luego nos vamos a la segunda etapa, y aquí regreso, ya creamos un ambiente, ya validamos cómo incentivar a las personas al cambio. Ahora, ¿cómo hago para que ese cambio se integre dentro de toda la empresa? Primero, en un tema de comunicación y visión del cambio, ¿cómo lo podemos hacer? Adaptando el mensaje de la audiencia. A un financiero no le voy a hablar de la creatividad, a un financiero le voy a hablar de números. A un área de marketing puede ser que sí le hable de números, pero también le voy a hablar de nuevas tendencias de TikTok, por ejemplo. Al área legal
No le voy a hablar de lo que estamos haciendo en TikTok, pero sí le voy a hablar de qué tipo de nuevos estatutos o cláusulas vamos a hacer para que cuando vendamos nuestro producto o servicio estemos protegidos. Es decir, cada área, cada audiencia, tanto interna como externa de la empresa, tiene un lenguaje y nosotros tenemos que aprender que la transformación es también aplicar ese lenguaje en específico. El segundo es el empoderamiento de los colaboradores. Y cuando me refiero a empoderamiento, no necesariamente está ligado a darles este compromiso a las personas, sino que también, así como el empleado está maquinando y generando esfuerzos para transmitir ideas, la empresa también tiene que remunerar este tipo de cosas con capacitaciones y entrenamiento, no solo en temas técnicos, sino que también en temas de habilidades blandas, llámese hablar en público, resolución de problemas, temas de innovación, habilidades interpersonales que nos permitan también construir esta coalición que veíamos anteriormente, no solamente con los líderes, sino que también con todo el equipo operativo. Y por último, quick wins, vea que esto en inglés se le llama, o perdón, en español se le llama como pequeños logros o pequeñas ganancias, en el cual sean acciones pequeñas que me generen un gran impacto. Y esto se tiene que celebrar. No solamente se tiene que decir lo que está mal, sino que también si hay una buena ejecución de algo, esto también se tiene que reconocer y celebrar públicamente. Esto de manera inconsciente genera una retroalimentación positiva y una motivación a los colaboradores que, hey, lo estás haciendo bien, ¿ya? Y por último, y aquí voy a recapitular, ya vimos el clima y cultura del cambio, ahora nos vamos a una integración de cómo esta cultura del cambio se integra en toda la empresa, ahora nos vamos a la implementación. Porque créanme que el papel aguanta todo, las presentaciones son bonitas y que estas sesiones que a veces hasta nos llevan a comer y todo lo demás, sí, es bonito todo eso, pero al final es cómo hacemos ejecutar todo esto. Entonces, vienen dos acciones que ya es estimular el cambio y por consiguiente la sostenibilidad, perdón, del cambio. ¿Qué acciones pueden hacer? Integrar los cambios en el sistema y procesos. No solamente validar de quiero hacer cambiar, sino que documentar y transformar la manera en cómo hacemos las cosas en el día a día. Fomentar una cultura de aprendizaje en donde no solamente sea una persona externa que venga a capacitar o a formar, sino que también sea a nivel interno qué tipo de acciones tengo que hacer yo para que esta empresa, o más bien dicho, estos colaboradores enseñen de manera interna a los demás, no porque no sepan, es simplemente porque el nivel de exigencia cada vez va creciendo cada vez más. Y por último, que para mí este es lo más importante a nivel de toda la compañía, es que los líderes deben moldear los nuevos comportamientos. Porque si los líderes no tienen nuevos comportamientos o no están acoplados a la función principal, va a ser bien difícil que una empresa logre crecer en innovación y logre generar este tipo de cambios a nivel de transformación empresarial. Entonces, esto ya lo vemos a un nivel, llamémoslo así, de una curva en donde, aquí tal cual como lo mencionaba Lorena, hay que cuestionarse, ¿vea? Y cuando yo ya evalúo estos cambios y yo ya voy paso a paso ejecutando, las preguntas que yo me tengo que estar contestando de manera mensual es, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? Y lo más importante, ¿con qué finalidad lo hago? Lo hago por un tema de competitividad, lo hago por un tema de inversión, lo hago por un tema de crecimiento de mi producto, de mi servicio. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y esas tres preguntas permiten buscar conexiones con cosas nuevas, y cuando me refiero a cosas nuevas es de todo. Contratar a nuevos proveedores, buscar a nuevos proveedores, tener una nueva alianza estratégica con un aliado que me permita hacer crecer mi negocio, o qué tipo de conexiones tengo que buscar yo para que mi negocio no solo crezca a nivel financiero, sino que también de manera integral, tal cual como lo mencionaba Ceci acá, que al final la transformación es un tema directamente integral. Luego, opiniones abiertas, estar consciente que la empresa
va a recibir opinión y no necesariamente es una opinión buena. Muchas veces, y esto lo hemos experimentado en diferentes consultorías, que al empresario o al dueño o a los líderes no les gusta escuchar en lo que están mal, pero es parte de la resiliencia y es parte de la apertura que ustedes tienen que tener de saber que hay un pool de cosas nuevas y cosas positivas, pero también tenemos una cajita, que esa cajita ahí la vemos con miedo, de cosas que tal vez que no hemos hecho bien. Y no significa que seamos malos, sino que al contrario, hay una gran oportunidad de cambiar todo lo que anteriormente hemos hecho mal. Luego, un negocio abierto permite una mente abierta. Entonces, voy a regresar a este tema, perdón, aquí que regrese. Así como teníamos una curva de emociones y una curva que a medida vamos trabajando en el día a día y nos estamos transformando, hay un mix de emociones, así también hay un mix de acciones que la empresa tiene desde el punto o desde el día uno, llamémoslo así, que empieza su transformación hasta en el momento que lo logra. Y eso es esta curva que vemos acá. Partimos de dejar atrás las viejas costumbres, ¿vea? Y la típica de estamos acostumbrados a hacerlo así y no, y porque lo vamos a hacer. Entonces eso se tiene que dejar atrás. Si eso no se deja atrás, prácticamente estamos aplazando el cambio, es decir, estamos teniendo ese delay o estamos dejando detrás la transformación y ahí sí la empresa que no se transforma o no se innova, literalmente queda atrás y por consiguiente va a ser bien difícil que se adopte a nuevos estilos de vida y a nuevos comportamientos en el mercado. Esto, si logramos ejecutar de una manera correcta las cosas, vamos a ver con nuevos ojos el cambio. No lo vamos a ver de manera obligada, sino que lo vamos a ver en forma de motivación. Nos redirecciona a un nuevo rumbo, que ese nuevo rumbo nos despierte el sentido común y ese sentido común nos hace ir por la transformación. Para poder permitir el cambio, dejar un precedente en la empresa, en una industria, en el país, promulgar el cambio y por consiguiente incentivar a que las demás personas ejecuten un cambio, tener un prototipo conectado con personas, procesos y productos, aplicar esa modificación y por último realizar los cambios. Como les decía al inicio, no es algo sencillo, que se tiene que empezar, totalmente se tiene que empezar, pero con una buena asesoría, un buen acompañamiento y un buen nivel de planteamiento humano, se van a dar cuenta que las propias personas van a ir adoptando una nueva metodología del cambio y por consiguiente la empresa también está más abierta a ejecutar ese tipo de acciones. Entonces, la transformación empresarial es un proceso crucial, no solamente para el éxito de la empresa, sino que también para la supervivencia a nivel de todo lo que está pasando. Cada vez vemos que la tecnología está mucho más inmersa, no solamente hacia afuera de lo que ve el cliente, sino que también a nivel organizacional estamos viendo mucha adopción tecnológica en ese tema. El ADN de la transformación empresarial está compuesto por una serie de elementos claves que deben ser identificados y desarrollados para lograr un cambio exitoso. ¿Cuáles son estos elementos claves? Los 8 pasos que les he brindado el día de hoy. Estos 8 pasos les va a permitir a ustedes identificar qué tan abiertos están al cambio, pero a nivel empresarial, sino que también qué tan abiertos están al cambio todas las personas que pertenecen a su empresa. Y la agilidad y la adaptabilidad son claves para navegar las complejidades de la transformación. Muchos mencionan la agilidad, de que las empresas son ágiles y todo este tema de cosas que están muy dictadas con la transformación digital directamente, pero también no dejemos de lado la adaptabilidad, que hay muchas personas o hay muchas empresas que están dispuestas a invertir en transformación, pero las personas que están a nivel de liderazgo y a nivel de empresa no están tan abiertas a adaptarse a este cambio. Entonces, lo importante es que determinar que yo me puedo transformar de manera rápida, pero también la persona que va a estar ejecutando este tipo de cambios también se puede adaptar de manera rápida. Entonces, les quiero contar un poco de cómo lo hacemos en Metamorfosis específicamente. Nosotros hemos creado un sistema que le llamamos el SAEC, que es el Sistema de Aprendizaje y de Ejecución por Competencias, en el cual
detectamos y validamos cuál es la situación de la empresa, pero también nos vamos mucho por la parte del colaborador, entender cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades, qué competencias conocen, qué competencias no conocen, y a partir de ello hemos desarrollado un modelo de competencias personalizado con herramientas de evaluación, programas de aprendizaje y desarrollo y por consiguiente la gestión del desempeño. Se les voy a contar un poco de cómo lo hacemos directamente en Metamorfosis, y es que nosotros nos adecuamos a su situación actual. Sabemos que no todas las empresas están en un nivel avanzado, no todas las empresas están en un nivel básico, entonces para no andar calibrando expectativas, vea, no, esto sí lo sé, esto no lo sé, nosotros hemos creado diferentes niveles de nuestros servicios. Fundamentos o a nivel de fundamentos, vea, que son todas aquellas personas que nunca han ejecutado nada de innovación y que quieren conocer las bases de innovación y de transformación para, por consiguiente, empezar a proponer nuevas ideas o nuevas soluciones a nivel empresarial. Luego tenemos a nivel intermedio, que digamos que conocen las bases de la innovación y la transformación y que han empezado a implementar ciertos proyectos, pero quieren ampliar su conocimiento o quieren hacer mejores cosas. Y por último, ya nos vamos a un nivel avanzado, que el nivel avanzado ya va más dictado a todas aquellas empresas que ya ejecutaron o que ya están haciendo temas de innovación, pero quieren escalar su empresa, ya sea un escalar, crear una nueva sucursal, un nuevo canal de venta, expandir el negocio a otras fronteras. Y esto también nos permite ya no irnos tan teóricos, sino que irnos ya a más a metodologías y a prácticas. Ofrecemos, bueno, tenemos más de 10 años sumado con todas las personas que estamos dentro de Metamorfosis, y estos 10 años de experiencia nos ha permitido tener 3 grandes servicios. Los programas, que son programas, llamémoslo así, a largo plazo, que lo que buscan los programas prácticamente es alinear lo que el negocio quiere versus las tácticas del día a día. Luego están los rooms, que es un servicio ya más especializado y más focalizado a las habilidades y al crecimiento empresarial de las personas específicamente. Y por último están workshops, tal cual como lo estamos viviendo el día de hoy, que ya son talleres de una temática en específico, que esa temática es para dar un conocimiento general y a partir de ello determinar si la empresa requiere un programa o requiere un room en específico, ¿vea? ¿Cómo hacemos nosotros prácticamente este servicio? Nosotros tenemos un diagnóstico y a partir del diagnóstico establecemos una ruta de adopción de transformación empresarial para que vayamos paso a paso ejecutando diferentes tipos de acciones. ¿Por qué consideramos que Metamorfosis es la mejor opción o nos consideramos que somos la mejor opción para la transformación empresarial? Uno, porque tenemos nuestra propia metodología de trabajo que ha sido probada desde el 2018 y ha ido mejorándose en el transcurso del tiempo. Segundo, cada empresa con la que trabajamos desarrollamos tanto herramientas, procesos y metodologías específicas a las necesidades de esta empresa. Luego estamos diferenciados en el mercado, no solamente por tener toda esta metodología, sino que también por nuestras certificaciones y acreditaciones que hemos estudiado y ganado a lo largo de todo el tiempo. Y por último, que estamos integrados a IBM Watson, que es una plataforma de inteligencia artificial en el cual vamos alimentando, nosotros le llamamos un nodo, ¿vea? Que este nodo permite ir generando nuevas tácticas, nuevas herramientas, nuevos procesos con base a lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, quiero abrirse que hemos visto bastante contenido.